Bienvenidos, ¿cómo están? En este video les vamos a presentar nuestro proyecto final del Laboratorio de Física 2 de la Universidad Industrial de Santander, el cual consiste en un análisis experimental de un circuito de proximidad ajustable. Mi nombre es Sofía Ruiz Barrera, de la carrera Ingeniería Eléctrica. El mío es Arley Fabiana Badía Jaimes, de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Vamos a comenzar. Desde tiempos antiguos la humanidad ha buscado formas de medir distancias con precisión. Uno de los grandes avances en esta búsqueda fue la comprensión del sonido como una onda que se propaga en el espacio. A comienzos del siglo XIX, el físico francés Jean Daniel demostró que el sonido podía viajar a través del agua y medir su velocidad. Más adelante, Lord Rayleigh en 1877 consolidó las bases teóricas del comportamiento en la teoría del sonido, fundando así las bases para tecnologías futuras como el sonar y los sensores ultrasónicos. El fenómeno físico detrás de nuestro sensor se basa en la propagación del sonido, específicamente de ondas ultrasónicas, y en el principio del eco, el cual es emitir un pulso, esperar su reflejo y medir el tiempo que tarda en regresar. Así, usando la fórmula de velocidad igual a distancias de tiempo, podemos calcular la distancia. En cuanto al desarrollo tecnológico, los sensores ultrasónicos empezaron a utilizarse masivamente en la industria automotriz y robótica en los años 80, facilitando la navegación, la seguridad y la automatización. El sensor HC-SR04 es un claro ejemplo de cómo ese conocimiento se ha democratizado. Hoy, cualquier estudiante puede implementar este principio físico con una placa Arduino y unos cuantos cables. Su bajo costo y alta disponibilidad lo han convertido en una herramienta fundamental en la educación. Desde una perspectiva epistemológica, el estudio del sonido como onda mecánica ha permitido explicar múltiples fenómenos físicos a través de modelos matemáticos cada vez más precisos. La capacidad de traducir el tiempo de respuesta de una onda en una distancia medible ha sido clave en diversas ramas de la ciencia y la ingeniería. Con el paso del tiempo, este conocimiento ha sido refinado desde simples aproximaciones empíricas hasta sistemas automatizados que calculan distancias en tiempo real con base en algoritmos. Esto ha sido posible gracias a herramientas como el microcontrolador Arduino, que permiten llevar la teoría a la práctica de forma inmediata. En el contexto educativo, este tipo de proyecto fortalece el pensamiento científico al integrar conceptos de física, matemática y programación. El alumno no solo comprende la ecuación de distancia igual a velocidad por tiempo, sino que también la mide, la ajusta y valida con datos experimentales. Además, el uso del potenciómetro introduce una variable adicional que representa el valor del umbral de forma analógica, permitiendo que el estudiante explore la relación entre señales eléctricas y condiciones lógicas dentro de un sistema físico. Así, este experimento no es solo una aplicación técnica, sino una herramienta pedagógica poderosa que muestra cómo el conocimiento científico evoluciona, se valida y se aplica en un ciclo constante de observación, modelado y experimentación. El contexto físico-matemático de nuestro proyecto no solamente se limita a la propagación de ondas ultrasónicas que emite nuestro sensor, que es el componente estrella de nuestro prototipo, sino también la ley de Ohm, que nos ayuda a explicar el correcto funcionamiento de nuestro circuito eléctrico. Como mi compañero ya mencionó bastante de nuestro sensor ultrasónico, ahora vamos a hablar de un contexto más general de nuestro circuito de proximidad variable. Empezamos hablando del Arduino, que en este caso no solamente actúa como fuente, sino que es el cerebro de nuestro sistema, ya que se encarga de procesar los datos del sensor, lo que ya hablamos, convierte el tiempo de viaje de los ultrasonidos en distancia, y del potenciómetro. Pero, ¿cómo interpreta las señales de este? Vamos a hablar de eso. Cuando giramos el eje del potenciómetro, cambia su resistencia interna, y por consecuencia directa de la ley de Ohm, pues su voltaje en la terminal central también varía. Como el Arduino tiene un conversor analógico digital ADC de 10 bits, transforma este voltaje en un valor digital entre 0 y 1023, que hace referencia a 0 y 5 voltios, que es lo máximo que entrega el Arduino. Es este valor digital con el que trabaja el código del Arduino, usando implícitamente esta fórmula. Ya con los datos comparados del sensor y el potenciómetro, el Arduino decide si abre o cierra el circuito del LED. Y es acá donde entra la física de protección. En este subcircuito, llamémoslo así, se encuentra nuestra LED y una resistencia ubicadas en C. Resulta que los LEDs son componentes bastante sensibles, que soportan como máximo 20 mA. Es por eso que necesitamos algo que limite la corriente que le llega. Y este rol lo cumple la resistencia.
De hecho, podemos calcular la resistencia exacta que necesitamos siguiendo esta fórmula, que como pueden ver sigue siendo la ley de Ohm, pero usando los datos que nosotros tenemos y necesitamos. En este caso serían los 5 voltios que da el Arduino, 2 voltios de caída de potencial que aproximadamente tienen los LEDs rojos, que es el que usamos, y la corriente máxima de nuestro LED, lo que nos da una resistencia de 150 ohmios. Pero en este caso, en este proyecto, usamos una de 220 para estar 100% seguros. Al final, cada componente cumple un rol interconectado. El sensor mide, el potenciómetro ajusta, la resistencia protege y el LED alerta. Todo esto está sustentado por ecuaciones que vinculan electricidad, movimiento ondulatorio y lógica programable. Primero tenemos nuestra protoboard, que es una herramienta utilizada para conectar nuestros componentes de manera temporal, básicamente para hacer nuestros circuitos sin necesidad de soldar. Es nuestro sensor ultrasónico HC-SR04. Este es un sensor de distancias por ultrasonidos capaz de detectar los objetos y calcular una distancia entre un rango de 2 a 400 centímetros. Los puertos de este sensor son 4. Tenemos primero el VCC, que es nuestra alimentación positiva, normalmente que se conecta a 5 voltios. Por último acá tenemos el GND, que es la alimentación negativa, o también conectada a tierra. El segundo es el Trigger, que es un pin de disparo, y se aplica al pulso para iniciar la medición de distancia. Y ya por último tenemos el Echo, que es un pin de eco que devuelve el pulso, cuya duración es proporcional a la distancia, y es así como funciona el sensor. Estos son nuestros cables de conexión, los cuales nos permiten hacer nuestro circuito. Tenemos primero nuestro cable macho-macho, que nos permite conectar nuestro Arduino a la protoboard, y el cable macho-hembra para conectar cada uno de los componentes al Arduino. Tenemos esos componentes que son muy importantes. Primero, el LED, que es un diodo luminoso de color rojo, el cual puede variar de color dependiendo de la aplicación que tenga para nuestro circuito. El puerto más largo es un ánodo por donde recibe la corriente, ánodo positivo, y el cátodo, el negativo, por donde sale la corriente. Por aquí tenemos una resistencia por su código de color rojo, café, dorado. Nos indica que es una resistencia de 220 ohmios. Esta es muy importante para el circuito porque protege de altas corrientes a nuestro LED. Eso evita que se queme. Uno de los componentes principales que usamos para nuestro proyecto es el Arduino Uno. Esta es una placa de desarrollo electrónica de código abierto muy usada para proyectos de electrónica y robótica. Está basada en un microcontrolador AT-MEGA328P, el cual cuenta con 14 pines digitales, que son estos de este lado derecho, los cuales 6 se pueden usar como salidas PWM y 6 entradas analógicas, que son estas, las cuales permiten conectar diferentes sensores y componentes para energizarlos. El Arduino se programa mediante un lenguaje similar a C++, usando el entorno de desarrollo llamado Arduino IDE. Gracias a esto, podemos enviarle instrucciones al Arduino para que controle cosas como luces LED, motores, sensores, entre otros muchos otros dispositivos. Una de las ventajas del Arduino es que es fácil para usar para principiantes, pero también lo suficientemente potente para otros proyectos más avanzados. En nuestro caso, nos permite automatizar o medir distancias. ¿Ya? Este cable que tenemos es para realizar la conexión del Arduino al dispositivo para pasarle nuestro código. Otro de los componentes que usamos en este proyecto es un potenciómetro B10K. Un potenciómetro es básicamente una resistencia variable que nos permite controlar el paso de corriente girando una perilla. La letra B indica que la variación de la resistencia es lineal, es decir, cambia de forma proporcional al giro. El número 10 kiloohmios significa que su resistencia máxima es de 10.000 ohmios. Como pueden observar, tiene 3 terminales o patitas. Vamos a explicar para qué sirve cada una. La primera patita, la de la izquierda, se conecta normalmente a GND, es decir, a tierra o negativo del circuito. La tercera patita, o la de la derecha, va conectada a 5 voltios, que es el voltaje positivo.
y la del medio, que es la más importante, es la salida del voltaje variable. Esta la conectamos a una entrada analógica del Arduino. Cuando giramos el potenciómetro, lo que hacemos es variar la resistencia interna y eso cambia el voltaje que sale por la patita del medio. Ese voltaje es el que el Arduino puede leer para tomar decisiones. Primero vamos a comenzar con nuestro circuito más sencillo, que es el que involucra nuestra luz, nuestro LED con el Arduino. Entonces empezamos con la conexión. Con uno de nuestros cables macho lo ponemos en nuestro portal 13. Este va a energizar el circuito del LED. La posición en que pongamos no afecta realmente. Lo importante es que se conecte correctamente. Entonces lo ponemos en cualquiera de nuestros portales. En la misma placa ponemos nuestra resistencia y ya saltando, igual sigue en la misma placa, en serie se conecta nuestro LED con la resistencia. Primero conectamos el ánodo y luego nuestro cátodo en la misma placa y lo pasamos a otra, y ya luego, para enviar nuestra corriente, ponemos otro cable macho, lo conectamos en la misma fila y lo dirigimos al portal GND de nuestro Arduino. Y así ya estaríamos cerrando nuestro circuito. Ahora vamos a conectar nuestro sensor. Lo primero es colocarlo en nuestra protoboard. Y una vez conectado, vamos uno por uno en cada uno de los puertos a conectarlo con el Arduino. Entonces cada fila va a tener uno de los puertos. Entonces es por esto que lo conectamos en cada una de las filas. Empezamos con los colores que deseemos. Empezamos con el UCC. Lo conectamos. Páralo ahí. Empezamos con el BCC. Lo conectamos, lo que digo, en la misma fila. Y este lo dirigimos a nuestro puerto de 5 voltios. Como mencioné en la explicación del sensor, este energiza nuestro sensor. Luego seguimos con nuestro portal trigger. Este lo conectamos en el puerto número 9. Posterior a este tenemos nuestro puerto hecho, que ese va para el 11. Lo conectamos, ese va para el 11. O para el 10 también puede ponerse. Y ya por último para nuestro puerto GND, que lo conectamos en su mismo nombre, el GND de nuestra placa de Arduino. Este por aquí. Y lo ponemos acá en el GND. ¿Listo? Ahora vamos a conectar el potenciómetro B10K al Arduino. Como mencionamos antes, este tiene 3 paticas y cada una va en un lugar específico. La primera patita del lado izquierdo la conectamos al GND del Arduino, que es la tierra del circuito. Vamos al GND. La tercera patita del lado derecho la conectamos al pin digital 12. En este caso usaremos este pin para enviarle 5 voltios desde el código. Es de tener en cuenta que las posiciones en que coloquemos esto no afectan nuestro circuito, más bien se deben tener en cuenta a la hora de programar el código. La patita del medio, que es la que entrega el voltaje variable, la conectamos al pin A0, que es una entrada analógica del Arduino. Esta es la que va a leer los datos cuando movamos la perilla del potenciómetro. Vamos al A0.
De esta forma, el Arduino puede leer cuánto voltaje está saliendo del potenciómetro y usar este valor para controlar otros elementos del circuito, como en este caso el LED. Y así ya quedaría todo nuestro circuito completado. Una vez conectado correctamente el circuito, lo siguiente que vamos a hacer es conectar el Arduino a nuestro computador o dispositivo celular, del cual vamos a energizar todo nuestro circuito. Entonces, ahora vamos a la parte del código. Como dije anteriormente, en este sistema, en este modelo de desarrollo, vamos a utilizar un lenguaje parecido a C++. Lo primero que hacemos aquí es declarar las variables. En estos casos, declaramos los puertos en los cuales nosotros estamos recibiendo información. Por ejemplo, en trigger que tenemos en el pin 9, lo que hacemos es habilitar la función del sensor de emitir ultrasonidos. En hecho, lo que hacemos es recibir estos ultrasonidos cuando golpean para saber la distancia. En el puerto número 13, lo que hacemos es darle energía al LED o indicarle cuándo encender mediante el código. En este tenemos el potenciómetro que lo dejamos en el puerto A0 y aquí vamos a recibir el voltaje que nosotros le asignemos girando la perilla. En este apartado declaramos las funciones. Para trigger lo que hacemos es que esta va de salida, para eco lo que vamos a hacer es recibir y para pin, que es el LED, lo que hacemos es emitir. En esta otra función que declaramos lo que hacemos es la lectura de la distancia. Luego seguimos en la lectura del potenciómetro. En esta parte del código lo que hacemos es ordenar la distancia y el umbral para que sea más fácil entenderlo. Luego una de las partes más importantes del código la tenemos aquí, que es una condición. Lo que hacemos acá es que si la distancia que nos marca el sensor es menor a la que nosotros le asignamos por el potenciómetro, el pin va a encender. En caso contrario, el pin va a mantenerse apagado. Ejecutamos nuestro código, nuestro circuito empieza a funcionar. Como vemos aquí, la distancia nos marca 9 centímetros aproximadamente, donde está nuestra tabla, con nuestro umbral en 5 centímetros. Entonces, si variamos nuestro umbral con el potenciómetro a 10 centímetros, estando la distancia menor a ese umbral, veremos ahora que nuestro LED está encendido. Para comenzar nuestra toma de datos, vamos a rellenar estas dos tablas, donde vamos a evaluar valores de distancia en cierto umbral. En la primera va a ser en 10 centímetros. Entonces, ajustamos nuestro potenciómetro y lo llevamos a una distancia de 10 centímetros. Ahora vamos a escribir nuestros datos teóricos, que va a ser la longitud donde pongamos nuestro objeto del sensor. En este caso van a ser desde 0 hasta 10. De 0, 2, 4, 6, 8 y 10. Asimismo, los datos teóricos en el umbral con 20, que serán desde 10 hasta 20, de 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Entonces ahora vamos a poner nuestro objeto en esas distancias establecidas. Vamos a empezar con la primera tabla en nuestro umbral de 10 centímetros. El primero es en 0. Nos da una distancia de 0,27 y ahí no se encuentra encendido nuestro LED, por lo que le pondríamos un valor 0. Para la siguiente distancia, que serían 2 centímetros, nos marca 2,87 y el LED se encuentra encendido. Para el 4 nos marca 4,47 y el LED se encuentra encendido. Para 6 marca 6,62 y el LED se encuentra encendido. Ahora con la siguiente distancia, 8,
nos da una distancia de 8.40 con el LED encendido. Y en la de 10 tenemos una distancia de 10.10 y el LED lo vamos a tomar como apagado por el margen de error. En la siguiente tabla vamos a cambiar nuestro umbral con el potenciómetro a un umbral un poco más alto de 20 centímetros. Una vez con los 20 centímetros empezamos la toma de datos. En el 10 nos marca 10.61 con el LED encendido. En el 12 marca 11.93 y el LED se encuentra encendido. En el 14 nos marca 13.94, el LED está encendido. En 16 nos marca 16.30, el LED está encendido. En el 18 nos marca 17.82, el LED se encuentra prendido. Y en el 20 nos marca 20.9 y el LED se encuentra apagado. Gracias al análisis de los datos tomados en nuestras mediciones, pudimos notar de que nuestro sensor ultrasónico es más preciso en distancias mayores a 4 centímetros. Por ejemplo, en el umbral de 10 centímetros, el error promedio fue de 10,33%, pero si miramos datos individuales, en la distancia de 2 centímetros, el error asciende a 30%. Y ya para el umbral de 20 centímetros, el error bajó a un 2,32%, lo que confirma que el sensor ultrasónico es más preciso en rangos medios. Respecto al LED, este respondió correctamente en el 95% de los casos, aunque notamos una intermitencia cuando el objeto se encuentra justo en el umbral establecido. Esto se puede ver a fluctuaciones mínimas en las mediciones, en la toma de datos o simplemente en la percepción del sensor. Además de mencionar que cuando el objeto está justo enfrente del sensor, el sensor se descalibra, lo que hace que el LED no se encienda y los datos de distancia lleguen a ser incorrectos.